cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien, ¿qué estamos estudiando? Que Jesucristo es el perfecto, completo y único, no hay más, único sacrificio de Dios para el hombre. O sea, Dios ofreció a su Hijo como sacrificio para pagar por nuestros pecados. En otras palabras, Cristo al morir en la cruz es un sustituto mío. O sea, Cristo tomó mi lugar y Él fue a la cruz para pagar por todos mis pecados. Y ese sacrificio único es suficiente. Y eso es lo que deja ver aquí el escritor en comparación con el antiguo pacto. Vimos el santuario antiguo que era terrenal y que era temporal. Hablando del tabernáculo o del templo que construyó Salomón. El tabernáculo lo construyó Moisés en el desierto. El templo lo construyó Salomón ahí en Jerusalén. Ahora, esto fue temporal y solo terrenal. Y también vimos los oficios de los sacerdotes en ese santuario terrenal y temporal. Dice que cada año entraban y en la primera parte solo los sacerdotes podían entrar continuamente. Ellos iban, limpiaban, arreglaban todo, cambiaban los panes de la proposición, le echaban aceite a los candeleros, los prendían, los tenían ahí listos siempre, y ahí entraban. Pero en el lugar santísimo, allá había un velo, mis hermanos, era una cortina de ¿qué? 1 o 2 pulgadas, hecha de pieles de animales, y dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez en el año, en el día de expiación, o sea, en el día del perdón, cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. A propósito, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, ¿okay? El arca del pacto, que era una cajita. Estaba cubierta de oro, era de madera, cubierta de oro completamente por dentro y por fuera. Y adentro de la caja estaba maná que cayó en el desierto, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Y encima había una capita de oro, una capa de oro encima de esta cajita. Y el sumo sacerdote entraba ahí una vez al año con la sangre de los becerritos que mataba ya, y entraba y la regaba sobre el propiciatorio 7 veces. 7, acuérdense, es el número perfecto. Y la regaba 7 veces y luego salía. Ahora, miren esto, qué interesante es, hermano. Ese corderito moría allá afuera, recogían la sangre y la traían hasta el propiciatorio. Era esa lámina de oro que estaba encima del arca, encima de esa cajita, y ahí echaba la sangre. ¿Y qué había abajo? Estaba la ley, que había sido violada por los pecadores hebreos. Y entonces eso cubría los pecados. No los limpiaba, los cubría. Ya lo vamos a ver en unos momentos. Ahora, ese propiciatorio donde se depositaba la sangre es lo que ahora en el Nuevo Testamento, hermano, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2, dice el apóstol Juan apuntando a Cristo. ¿Recuerdan lo que dice? Estas cosas os escribo, Primera de Juan 2, 1 y 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿recuerdan lo que dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y escuchen lo que dice Primera de Juan 2:2. Y él, Jesucristo el justo, es la propiciación. ¿Sabe de dónde viene esa palabra? Del propiciatorio, donde la sangre se ponía ahí. Ahora, todo lo que Cristo es y lo que Él hizo, Él es nuestra propiciación, lo que indica que
esa sangre de Cristo, su obra derramada, su sangre derramada en la cruz del Calvario y su obra perfecta por nosotros es suficiente. Dice Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahora, miren ustedes, ahí está el oficio de los sacerdotes. Ellos entraban continuamente y por lo menos al lugar santísimo cada año estaban entrando con la sangre de estos machos cabríos. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? En el versículo número 9 dice, lo cual es símbolo. ¿Se acuerdan la palabra que yo les dije que usa aquí el escritor? Parabolé, es una parábola. O sea, ¿qué es una parábola? Es poner una cosa al lado de otra con el fin de compararlos. Con el fin de compararlos. Eso es una parábola. Entonces, esto solamente es una comparación, una imagen, una semejanza de algo más grande, de algo más maravilloso, de algo completo y total. ¿Qué es eso? Es nada más todo esa, yo les decía a ustedes, esa parafernalia, o sea, todo ese culto que se hacía, incluyendo el templo, lo que había ahí en el templo, incluyendo los sacerdotes, sus vestimentas, incluyendo los machos cabríos, todo lo que se hacía ahí, hermanos, solamente era una imagen de lo verdadero, una imagen de lo verdadero. Eso era temporal y terrenal nada más. Y esto nos lleva ahora a lo que es el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso viene del versículo número 11 hasta el versículo 28. Y vamos a comenzar aquí entonces en el estudio de la palabra de Dios. Jesucristo, una vez que terminó su obra, por eso el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 1 comienza diciendo que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre. ¿Sabe por qué se sentó? Porque él terminó su obra. Ya no había nada más que hacer. Cuando una persona termina su trabajo, se sienta a descansar. Ahora Jesucristo se terminó la obra que él hizo de redención y ahora se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué se sentó? Porque terminó completamente su obra. Él entró en el verdadero santuario, en el verdadero tabernáculo y con su propia sangre. Mira el versículo 11, por favor. Vamos a Hebreos 9:11. Dice, pero, conjunción adversativa, aquellos en ese tabernáculo construido por Moisés y en el templo que construyó Salomón, dice, entraban continuamente todos los días y cada año ahí con la sangre de los animalitos. Pero ahora, conjunción adversativa, aquello era así, pero esto es diferente. ¿Qué dice? Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Y ahí sigue hablando. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo lo anterior que se hacía en el tabernáculo terrenal y temporal era solamente una simbología. Ya lo dijo en el versículo 9. ¿Okay? Una parábola. Pero el Señor Jesucristo es lo perfecto. Y en estos versículos nos va a decir algunas cosas que son clave. Primera cosa, mire, Jesucristo, su persona es perfecta. Versículo número 11. Mire conmigo, por favor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, que está hablando de su cuerpo. Cristo tuvo un cuerpo que era el que tenía la presencia de Dios. Mire, si nosotros trazamos la presencia de Dios desde Génesis, por ejemplo, en el libro de Génesis 1 y 2, e incluyendo el capítulo 3, que es cuando Dios confronta al hombre por su pecado. ¿Dónde estaba Dios? Estaba allí, en el huerto, con Adán, platicaban y eran amigos. Pero luego esto se perdió. Y podemos venir trazando la presencia de Dios, como lo hace, por ejemplo, Esteban, en el libro de Hechos 7. Esteban lo hace de una forma espectacular en el libro de Hechos capítulo 7. Porque los judíos creían que Dios estaba solo en el templo.
Y Esteban les dice, y ustedes no se acuerdan que allá en el desierto, Dios llamó a Moisés de la zarza, y no se acuerdan que allá en Egipto Dios también habló, y no se acuerdan que, y empieza a trazar toda la presencia de Dios. Pero, de alguna manera, por ejemplo, cuando se inauguró el tabernáculo, la presencia de Dios bajó, y por eso se le llamaba el tabernáculo de reunión. Cuando Salomón inaugura el templo, la presencia de Dios baja al templo, al lugar santísimo. Cuando ustedes leen, por ejemplo, el libro de Ezequiel, capítulo 10 y 11, ustedes van a ver cómo la gloria de Dios sale del templo y se va al cielo. Dice que salió del lugar santísimo al lugar santo, al atrio. Del atrio se fue al monte de los olivos, y del monte de los olivos la gloria de Dios subió al cielo. El tabernáculo, perdón, el templo quedó vacío. Ya solo quedó nada más el aparato religioso, pero sin ningún sentido verdadero de espiritualidad. Por eso es que Dios señala y le dice a la nación de Israel que ya está cansado de sangre de animales, y que sus vidas sean una miseria. Las vidas de ellos eran pero terriblemente malas, pero seguían ofreciendo los sacrificios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Cristo viene, ahí viene la presencia de Dios. Y ahora, ¿dónde está la presencia de Dios? Está en cada uno de nosotros. Somos nosotros el templo del Dios viviente. Ahora, mis hermanos, Cristo es su persona superior, porque Él tiene la presencia de Dios. Él es Dios mismo que se hizo hombre. Pero no solamente es lo que llama aquí el escritor en el versículo 11, el más perfecto tabernáculo. Allá en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Cristo es el más perfecto tabernáculo. Su cuerpo era la presencia de Dios. Él le dijo a sus discípulos, ahí en la última cena, Juan 14, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú, Felipe? Muéstranos al Padre. El que miró a Jesús miró al Padre, porque Él era la presencia de Dios en Él. Pero también su obra es perfecta. Mira el versículo 12. Y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahora, la sangre de los machos cabríos solo era una imagen de la sangre de Cristo que iba a ser derramada posteriormente. ¿Ah? Pero también su oficio es superior. Entonces, su persona es superior, ¿okay? Que su muerte es superior, su oficio como sumo sacerdote es superior. Miren lo que dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Cristo es un sumo sacerdote superior a los sacerdotes levitas. Entonces, su persona, su sacerdocio, su muerte. En cuarto lugar, el lugar donde él ministra. Mire el versículo 12 dice, y no por la sangre de machos cabríos, o sea, con su propia sangre, su propio sacrificio, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice, entró una vez. No se necesitó, como los sumos sacerdotes allá en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, que entraban cada año, cada día, y estaban entrando y ofreciendo, y otro. Dice la historia allí en el libro de Reyes, que cuando Salomón inauguró el templo, solo en esos días se ofrecieron 22,000 sacrificios. ¿Te das cuenta? 22,000 sacrificios. Ahora, lógicamente, hermanos, Dios pedía eso para que el pueblo pudiera ser perdonado por Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos al Señor Jesucristo, su persona es superior. Segundo, su oficio como sumo sacerdote es superior. Tercero, su muerte y su sangre son mucho mejores. Cuarto, el lugar donde él ministra, donde entró, dice al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Es el cielo. Literalmente en el idioma original dice, entró a los lugares santos. O sea, el Señor subió hasta el cielo mismo. El Señor no está en un templo terrenal, no está en un tabernáculo terrenal, está en el cielo mismo. ¿Y qué más? Su salvación es completa.
Mire cómo dice el versículo número 12 al final, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Entonces, toda la persona y toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos ha traído a nosotros? Bueno, nos trajo redención perfecta, completa, eterna. ¿Qué más nos trajo? Mira, el verso 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hizo Cristo con esta obra perfecta, con su vida perfecta, su persona perfecta y su obra perfecta? Uno, nos dio eterna salvación. Dos, nos dio una limpieza total del pecado. Una limpieza con un solo sacrificio. ¿Y qué más? Nos ha hecho también sus sacerdotes para que le sirvamos a él. Versículo 14 termina diciendo, para que sirváis al Dios vivo. Ahora nosotros somos un reino de sacerdotes que estamos aquí para servir a este Rey de Reyes que murió por nosotros. Ahora, el escritor va a enfatizar en este punto, hermanos, que viene la imperiosa necesidad de la muerte de Cristo. Va a enfatizar cómo se necesitaba la muerte de Cristo. Mire conmigo el verso 15, dice la palabra. Así que, mire, más que así que aquí en el griego es y. Por esto y por esto. O sea, la idea continúa y dice, y por esto. La pregunta es, ¿y por qué? Bueno, por todo lo que ya dijo de Cristo, de su persona perfecta, de su vida perfecta, de su obra perfecta, de su oficio perfecto, del lugar perfecto donde él ministra, de todas estas perfecciones de Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto? Mire, versículo número 15. Él es mediador de un mejor pacto. Él es el mediador. La palabra mediador aquí, mi hermano, quiere decir el intermediario. Tiene una palabra que literalmente quiere decir estar por la mitad o estar a la mitad. Y me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque Dios está allá en el cielo, en su trono, en su santidad perfecta. Y nosotros estamos aquí, en nuestro pecado. ¿Cómo nosotros podemos llegar a Dios? No podemos. Yo hablé de esto la vez pasada, de la necesidad imperiosa de un intermediario, de un sumo sacerdote que nos acerque a Dios. ¿Y quién lo es? Ahora, perfecto, completo, total, único, es Jesucristo. No hay más intermediarios, ni la prima de Jesús, ni la mamá, ni el papá, ni los hermanos, ni los amigos, ni las tías, ni los... Nadie te va a ayudar delante de Dios. Solamente Él. Dice que Él es el que está a la mitad. ¿Qué quiere decir? Entre nosotros y Dios. Él está ahí como intermediario. Esa es la palabra que usa aquí literalmente el escritor. Alguien que está en medio. Alguien que está en medio. Por ejemplo, tú tienes un problema con una persona y no pueden arreglar ese problema y dices, bueno, vamos a buscar a alguien que nos ayude. Y esta persona se pone en medio. A veces nosotros trabajamos con consejería matrimonial y dicen, no, que no nos ponemos de acuerdo. Entonces ahí vamos nosotros en medio a mediar entre estas dos para salir adelante. Ahora, eso es lo que dice la palabra. Cristo está en medio. ¿Okay? Y mira cómo dice, versículo número 15, es mediador de un nuevo pacto. Es el intermediario, literalmente es el reconciliador o el intercesor de un nuevo pacto. El nuevo pacto aquí es Jeremías 31. Y hermano, la promesa de un nuevo pacto que se inauguró con la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Y él lo dijo, ya lo leímos ahí en el libro tanto de Lucas 22 como en 1 Corintios 11, cuando él dijo, esta es la copa del nuevo, de mi sangre, del nuevo pacto. El nuevo pacto entonces se inaugura con Cristo. ¿Y cuál fue el propósito por el cual Cristo es perfecto?
Su obra es perfecta, su vida perfecta, el lugar donde está ministrando es perfecto. Y él, nuestro gran sumo sacerdote intermediario, el que está en medio de Dios y nosotros. Mira el versículo número 15. ¿Para qué? Versículo 15. Interviniendo muerte. El propósito, dice, es que por medio de la muerte de Cristo, dice, la palabra es interviniendo muerte. ¿Y para qué murió Cristo? Mira el versículo 15, dice, para la remisión de las transgresiones. Este es el propósito total de esta obra perfecta, hermano, de este hombre perfecto, de este Dios perfecto, Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Dice, ¿para qué? El propósito es para que interviniendo muerte, versículo 15, para la remisión de las transgresiones. La palabra remisión aquí es precisamente violar, rescatar a alguien que está perdido, alguien que violó la ley. Las transgresiones aquí, mis hermanos, es la infracción de la ley. Las transgresiones aquí es la violación de la santidad de Dios, de las reglas morales de Dios. Y quiero decirte una cosa. La ley en el Antiguo Testamento tiene tres partes, toda la ley. La parte civil, que habla de la vida de los judíos en la tierra prometida. Segundo, la parte ceremonial, que habla de cómo el hombre iba a tener esa relación con Dios. Y tercero, la parte moral. Entonces, la ley tiene tres partes: la civil, la ceremonial y la moral. Esta ley civil era para los judíos para vivir ahí en la tierra prometida. En cuanto, por ejemplo, los asesinatos y los lugares de refugio, que ahí puede ir el asesino, en cuanto a juzgar ahí la gente en sus crímenes, en cuanto a las relaciones de ellos, en cuanto a las bodas, en cuanto, bueno, ahí estaba todo eso establecido. Luego tenemos la ley ceremonial, que es todo lo que tiene que ver con esto. El templo, los lugares santos ahí, del lugar santo, lugar santísimo, los sacerdotes, los sacrificios, guardar la fiesta, la circuncisión, guardar el sábado, todo eso es ceremonial. Y ahora te voy a decir, esta es la ley que muere con Cristo. Es la ley ceremonial. Yo ya no tengo necesidad de ir a un sacerdote terrenal para llevarle un animalito para que Dios perdone mis pecados. Cristo ya lo hizo. No necesitamos un lugar santo para ir. ¿Ah? Ya eso ya no. Yo soy el lugar santo porque Dios vive en mi corazón. Pero hay una ley que está vigente, hermano. ¿Cuál es la ley que está vigente? La ley moral. Y te voy a decir, esta es la ley moral que refleja el carácter santo de Dios. Por ejemplo, antes de que la ley fuera emitida por Moisés en el libro de Éxodo, todo lo que tiene que ver ahí, eso fue más o menos 1400 años antes de Cristo. Ya había vivido Abraham, Enoc, Caín, Abel y todos los que menciona la Escritura, y miles más que no se mencionan ahí. Cuando Caín mató a Abel, ¿era pecado? ¿Violó la ley de Dios moral? Claro. Claro que sí. Porque la ley moral refleja el carácter santo de Dios. Que después se legisló y dijo, no matarás, eso es diferente. Eso es diferente. Pero la ley moral era antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Hoy el asesinato sigue siendo pecado. La mentira, las fornicaciones, los adulterios, los homosexualismos, todo eso es infringir, transgredir la ley de Dios, ofender a Dios, no respetarlo a Él como rey. Entonces la ley moral, esa ley no ha fallado. Hay gente que dice, ay, pastor,
Gracias a Dios que la ley murió con Cristo, como queriendo decir, ahora yo puedo fornicar, adulterar, mentir, robar. No es cierto, Señor. Usted está muy equivocado. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene la gran responsabilidad de venir a Dios, pedirle fuerzas para vencer todos los pecados y dar un gran testimonio de que su vida está siendo transformada a cumplir las reglas divinas. No es cierto que toda la ley murió con Cristo, la ley ceremonial, pero la ley moral sigue en pie. La ley moral sigue en pie. Antes de la ley, el adulterio era pecado. Durante la ley era pecado y después de la ley sigue siendo pecado, lo mismo que la mentira y todos los demás pecados que nosotros cometemos. Por tanto, tenemos que obedecer a Dios. Y esas transgresiones, que es la violación de la ley de Dios, ¿qué dice? Cristo las redimió. La palabra redimir aquí, mis hermanos, habla de ¿qué? De pagar un rescate. Él pagó por nosotros para que nuestras transgresiones fueran pecados. Y ahora yo quiero que ustedes miren el alcance de la obra de Cristo. Que Cristo con su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, su obra, su persona y su obra perfecta, yo quiero que ustedes miren que no solamente es para nosotros hoy. Eso me ha perdonado a mí al recibir a Cristo. He recibido el perdón de todos mis pecados. Yo tengo la salvación y la vida eterna, no porque yo quiera agradar a Dios, no porque yo predique, no porque yo quiera vivir una vida que le agrade a Dios, sino porque Cristo me perdonó. Él me da la salvación perfecta y eterna. Ahora, pero eso no solamente es para nosotros. Hoy, la obra de Cristo es para todos los hombres de fe que pusieron su fe en Dios, en el pasado, en el presente y en el futuro, en toda la tierra, no importa dónde esté el ser humano. Mire, eso es lo que dice el versículo 15, 16 y 17. Mírenlo conmigo, por favor. Así que por eso, Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, fue necesaria la muerte de Cristo para que Él perdonara todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones o las violaciones al carácter santo de Dios. Ahora miren lo que dice el versículo número 15 al final, que había bajo el primer pacto. El primer pacto aquí es el pacto mosaico, hermano. Ahora, ¿qué dice? Mire, fue necesaria la muerte de Cristo para que todos aquellos hebreos de fe, para que todos los del Antiguo Testamento que fueron hombres y mujeres de fe, no para todos, sino para los que fueron creyentes en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Versículo número 15, lo vuelvo a leer. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los así llamados. ¿Quiénes son? Los llamados, esos llamados de fe del antiguo pacto. Hablamos de David, de Daniel, de sus amigos, hablamos de todos ellos. Reciban la promesa de la herencia eterna. En otras palabras, allá en el antiguo pacto, mire bien, esta gente puso su fe en Dios. Yo les decía, hermanos, nadie va a ser salvo fuera de la gracia y de la fe. Pablo lo dice en Romanos. La ley, nadie fue salvo nunca por guardar la ley. La gente fue salva por fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado justicia. Lea Romanos capítulo 3 y capítulo 4 y capítulo 5, donde habla de la necesidad de tener fe en Dios, pero una fe no solamente racional, de decir, no, si Dios existe y es lindo y Él es amor. No, es creer en Él como el único que puede perdonar pecados y regalar la vida eterna. Esos creyentes de fe confiaron en Dios. Todos ellos pusieron su fe en Dios como su único Señor y Salvador. Y entonces ellos guardaban la ley como testimonio de su fe en Dios, como una muestra de que ellos creían en Dios.
Y entonces, mire esto, hermano. Cada vez que uno de estos hebreos de fe, creyentes, llevaba un animalito al lugar santo y se lo daba al sacerdote y el sacerdote lo mataba y llevaba la sangre al lugar santísimo, escuche esto, por favor. Eso apuntaba a la obra de Cristo, quien haría la obra perfecta de perdón para ese judío. ¿Se da cuenta? Estas transgresiones que cometieron bajo el primer pacto también son lavadas con la sangre de Cristo. Por eso les digo, su muerte y su resurrección, su persona, logró una redención completa para todas las personas, tanto las del primer pacto como nosotros y como los demás que vendrán más adelante, en la semana 70 de Daniel, cuando venga la gran tribulación. Lea usted Apocalipsis, capítulo 7, donde habla de la predicación del evangelio eterno. En el milenio, ahí se predicará el evangelio y la gente tendrá que poner su fe en Cristo. A todos los que nazcan ahí, a fin de poder tener en posesión la herencia de la vida eterna. Solamente es a través de Cristo. Entonces la sangre de Cristo no solamente me lava a mí me lavó, me perdonó y me dio la vida eterna, pero también lo hizo, fue aplicada a aquellos santos varones y mujeres del Antiguo Testamento. Se da cuenta la perfección y la necesidad que tenía Cristo de morir en la cruz del Calvario. Y ahora mire lo que dice, versículo 16, porque donde hay testamento es necesaria la muerte del testador. ¿Para qué? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Para que los herederos reciban la bendición de la herencia declarada en un testamento, es necesario que muera el que dio el testamento, el testador. Pues solo así, cuando muere la persona que hizo el testamento tiene una fuerza ejecutoria. Mi papá ya hizo su testamento, pero yo no puedo tener lo que él deja. No sé qué me va a dejar, pero hasta que él muera, yo puedo tomar. ¿Se dan cuenta? Mientras él está vivo, eso no tiene ejecución. ¿Cuál es el punto? Hermanos, en el antiguo pacto había, ahí en Jeremías 31, ya una promesa de un nuevo pacto, de un nuevo testamento. ¿Y qué dice? Fue necesaria la muerte del testador para que se ejecutara. Y Cristo murió por nosotros. Y Él hizo ejecutoria o ejecutorio ese testamento. Y por eso es que ahora nosotros disfrutamos de la bendición eterna. Y ahora entonces, miren ustedes cómo el escritor va a recalcar la perfección de la obra de Cristo. ¿Se dan cuenta? Hermano, lo que Cristo hizo es absolutamente grandioso por nosotros. Mire conmigo, hablando de esta perfección, vamos al 9:23 ahora. Ahí en esa última parte del versículo 17 hasta el 22, habla de la necesidad de la muerte de Cristo, porque todo era purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Versículo 22. Ahora mire usted la perfección de la muerte de Cristo. De nuevo, el escritor recalca esa obra perfecta para decirnos, no necesitan más. Mire, ahora nosotros estamos creando aparatos religiosos y a veces yo he ido a predicar a algunos lugares y a mí me han dicho, mire, pastor, es que dice que yo he ido a la iglesia. Fíjese que el pastor ahí dice que si yo juego fútbol me voy a ir al infierno. Entonces, ¿para qué voy a ir si a mí me gusta el fútbol? O que si yo voy al estadio a ver un partido, ahí me voy a ir al infierno. O que si mi mujer se pone pantalones, se va a ir al infierno, aunque vaya a la iglesia y reciba a Cristo. O sea, el poder de los pantalones y de un partido de fútbol o de un equipo de fútbol es más poderoso que la sangre de Cristo y la muerte de Cristo. Eso es herejía. Eso es engaño, eso es mentira. Hay gente que cree que porque no se pinta o porque no se corta el pelo, que por eso va a ir al cielo. No, señores. Como decía un predicador, yo prefiero una hermana que no se pinte los labios, pero que tenga corta la lengua, a lo contrario. Hermanos queridos,
no le agreguemos nada, nada a la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo es perfecta para ti. Mira el versículo 23, es el mejor sacrificio. Fue pues necesario que las figuras, otra vez, vuelve a decir que aquello del antiguo pacto solo era una figura, una sombra, una parábola, un ejemplo de lo verdadero y eterno. Dice, de las cosas celestiales fuesen purificadas así. O sea, Moisés regó la sangre ahí está, en los versículos anteriores. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Nosotros vamos a ir al cielo, somos seres ciudadanos del cielo, fuimos purificados con un mejor sacrificio. Luego recalca el mejor santuario, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. El templo, dice, solo es una figura, lo verdadero es el cielo, que es para donde nosotros vamos, el mejor santuario. Si no, dice, en el cielo mismo. Y luego, el mejor sumo sacerdote o el mejor sacerdocio. Ahí está en el verso 24. Cristo entró en el santuario y dice, para presentarse, Él es el intermediario, pero también Él es la mejor ofrenda. Dice, ante Dios, versículo número 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena, con la sangre de los animalitos. La sangre de Cristo, la ofrenda de Cristo es superior. Miren lo que sigue diciendo, de manera, a versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Una vez, sacrificio perfecto. No necesitas nada más. Hermano, no necesitamos nada más que tener toda nuestra confianza en Cristo y en su obra para el perdón de nuestros pecados. Eso implica que yo no confío en mis buenas obras, que yo no confío en mi religión, que no confío en un bautismo, que no confío en darle dinero a la gente para que Dios me perdone mis pecados. Nada, solo la obra de Cristo. Perfecta. Fue hecho una vez y para siempre. Y eso es completo. No necesitamos absolutamente nada. Y miren lo que dice el versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando ahora de nosotros. Dice, así como nosotros morimos y después de eso el juicio. Por favor, preste atención a lo que dice el Señor aquí. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo el Señor? Dice, está establecido al hombre que muera. Es una ley. Nadie se puede evadir de la muerte. Nadie. Lo más seguro que usted y yo tenemos hoy es morir. ¿Sabe usted cuál es el único requisito para morir? Estar vivo. Y todos los que estamos vivos podemos morir ahorita mismo. Por eso tenemos que prepararnos. Mira el versículo número 27. Está establecido para los hombres que mueran una vez. ¿Y cuál es el punto? La muerte no termina con tu vida. La muerte lleva tu cuerpo a la tumba. Este tabernáculo lo lleva a la tumba. Polvo eres y al polvo volverás. Pero mira el versículo 27. Y después de esto, ¿después de qué? Después de la muerte, Señor, el juicio. A cada hombre le espera un juicio. Dios nos va a juzgar. Y el único que nos salva de ese juicio es Jesucristo, nuestro gran intermediario. Porque el día que yo esté parado ante Dios, yo no tendré excusa de mis pecados. Y cuando yo me pare y el juez esté sentado ahí, ¿sabe quién se va a parar en medio? Mi amado Salvador. Y va a decir, no puedes condenarlo porque yo pagué por él. Solo Cristo te puede salvar de ese juicio. Y mira lo que dice el versículo número 28. Así también, Cristo fue ofrecido una vez, nada más. Era tan perfecto su vida, su persona y su obra,
que no necesitó más, una sola vez. ¿Y qué dice? Para llevar los pecados. O sea, Cristo fue a la cruz por tus pecados, mi amigo. ¿Y qué dice al final? Y aparecerá. Cristo se revelará una vez más, va a venir. ¿Y qué dice? Sin relación con el pecado. O sea, Él no va a venir ya a quitar pecados de nadie, ya Él los quitó. Pero dice, me encanta esto, cómo termina este capítulo, para salvar a los que le esperan. Hermano, ¿sabe lo que más debemos anhelar? Este regreso de Cristo. Eso es lo que más debemos anhelar. ¿Por qué? Porque ese día Él nos va a librar de la presencia del pecado y nos llevará a la casa del Padre para vivir con Él eternamente y para siempre. Mi amigo, ¿estás preparado para ese día? Porque si ese día te agarra sin preparación, sin haber recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ese día vas a ir a la condenación eterna. Hay dos cosas que dice aquí que son clave. Uno, la muerte. Y dos, el regreso de Cristo. Y las dos cosas te quitan la oportunidad de salvación. Y las dos cosas pueden ocurrir hoy mismo. Mira qué tremendo esto. Habla de la muerte del ser humano, versículo 27. Segundo, del regreso de Cristo, que Él aparecerá por segunda vez. Las dos cosas son segurísimas. Las dos cosas pueden pasar hoy. Y las dos cosas te quitan toda oportunidad de salvación y de vida eterna. La Biblia dice, Isaías 55, verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llegará un día que ya no habrá oportunidad. Hoy te invito a que tú recibas a Cristo. Él hizo el sacrificio perfecto por ti. Mi amigo, Él te ama. Él quiere perdonar todos tus pecados y regalarte la vida eterna. Por eso lo que vamos a entrar a ver, el capítulo 10 es otro repaso de esto que hemos estado viendo, reforzando la suficiencia absoluta y total de ese sacrificio de Cristo. Pero ¿cuál es la respuesta a ese sacrificio? Es la fe. Después la fe, capítulo 11, verso 1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, tienen gran testimonio los antiguos. No por las obras, no por guardar la ley, por la fe. Él quiere que tú hoy pongas toda tu fe en la obra de Cristo y le recibas como tu Salvador personal. Y mi hermano, tú y yo también tenemos que seguir viviendo por fe. Yo te animo para que sigas confiando en Dios. En medio de esta crisis, de la pandemia, de tu trabajo que está tambaleándose, tu negocio, tu empresa, en medio de todo lo que sea, de ver a tu alrededor las personas muriendo por esta enfermedad o lo que sea, sigue confiando en Dios. Él es nuestra única esperanza. Ánimo, hermano. Vale la pena caminar con Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por ese sacrificio perfecto de Cristo, el ser perfecto. Señor, qué hermoso saber que Cristo murió una sola vez, que tomó nuestro lugar, que pagó por nosotros en la cruz y que esta salvación es un regalo que tú nos has dado. Ayúdanos a apreciar este regalo, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, a darte a ti toda la honra y toda la gloria. Dios amado, por favor, glorifícate en nuestras vidas. Señor, que caminemos con fe, con ánimo, con decisión, con gozo, con perseverancia y que glorifiquemos tu nombre siempre. Y ahora, Padre, aquellos que estamos aquí reunidos y aquellos que están aquí con nosotros, que no te han conocido, yo te pido que tú hables a sus vidas y hables a sus corazones. Sálvalos, Señor. Mi amigo, si tú estás aquí hoy y tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito a que ores conmigo. Recibe a Cristo. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú no puedes ir al cielo. Tú no puedes pagarle a Dios para que perdone tus pecados. Pero ya Cristo pagó por ti, tomó tu lugar y llevó tus pecados en la cruz del Calvario.
Y la salvación es gratuita. No tienes que pagar nada. No tienes que hacer nada, nada, nada. Más que creer, poner tu fe en Cristo como el único que te puede perdonar tus pecados y recibirle por la fe como tu único Salvador. Si lo quieres hacer, clámale a Dios. Yo te ayudo. Solamente eso, te voy a ayudar. Repite conmigo esta oración. Repítela con fe, con toda sinceridad. Repítela desde lo más profundo de tu corazón. Dile a Dios estas palabras. Amado Dios, esta mañana yo te doy gracias por escuchar el Evangelio. Porque Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Porque Él pagó por mis pecados. Pagó por todos mis pecados. Murió, fue sepultado y resucitó. Y Él vive hoy. En esta mañana, Dios, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todos los pecados que yo he cometido. Y en este momento, por la fe, yo recibo a Cristo como mi Salvador personal. Le abro mi corazón a Cristo. Quiero que Él entre en mí, que viva en mí, que me regale la vida eterna, que me perdone de todos mis pecados y que me lleve a la casa del Padre, al cielo, para vivir con Él eternamente y para siempre. Regálame la vida eterna, Señor. Confieso a Cristo como mi único y suficiente Salvador y lo creo desde lo más profundo de mi corazón. En el nombre de Jesús te lo clamo. Amén.